está el tema de cómo se determinó el polígono anaranjado. Ese es un tema recurrente en todo esto. Si lo hizo la Dinama solo, si lo hizo la Intendencia, si lo hicieron juntos, si lo hicieron separados, si hay estudio ambiental del tipo que sea previo o no a la licitación, etcétera. La verdad es que no existe nada. No existe nada. Previo a esa licitación no existe nada. Y tan evidente es que no existe nada que en las respuestas que nos brindó OCE manifiesta de que no fue participada por la Intendencia. Esa es la prueba más evidente. Y es una resolución de la Presidencia de la República del año 2013. Quiere decir que eso se lo comieron. Así de clarito. Eso fue totalmente omitido. Entonces, se confirmó, como se dijo acá, se mantiene el interés, y esa resolución firmada por la Presidencia de la República está inscrita, está registrada. Quiere decir que no se enteraron porque no quisieron. Eso es cuando algo se inscribe en un registro, es de conocimiento público. Y por cuerpo de profesionales, la Intendencia, sobran abogados, sobran escribanos, salen en el diario oficial, salen todos los registros. Entonces, lo que se tendría que haber hecho, que las famosas zonas buffer, se tendrían que haber tomado a partir de la presa 5.000 kilómetros, 5.000 metros hacia afuera, para que no se tocara. Pero hay una cosa más grave aún todavía, y es el hecho de que acá se informa, la Intendencia no informa todo lo que tiene que informar, y acá se habla de dos padrones, del 7843, del 7845, y de los buffer, que es donde se agregaron con la mejora de oferta el 7842 y el 7844, perdón. Pero donde va la presa, cuando vieron los planitos, ahí se agrega el 8334. Ese está incluido dentro, es un quinto padrón que se incluye donde se va a construir la presa. Entonces, el tema es, la presa se construye en el mismo lugar del basurero. Eso es absolutamente incompatible. Y eso la Intendencia no lo dice. En las reuniones de las mesas de desarrollo rural que existen en Canelones, dos, una por el este y otra por el noreste de Canelones, que son ámbitos del Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca, la Intendencia anda diciendo que no se puede cambiar el lugar elegido, porque ya hay una licitación adjudicada. Porque además eso le generaría juicios contra la Intendencia por daños y perjuicios, porque Aborgama, el consorcio Aborgama, que no es consorcio, ahora les explico, habría pagado $2 millones. No pagó absolutamente nada, porque no le compró a los plateros los 5 padrones que suman las 212 hectáreas. Sino que lo que hizo fue un contrato de alquiler por 2 años por $20.000 pagados por anticipado, con opción a otro año más, siempre y cuando la Dinama le conceda las autorizaciones ambientales. Por lo tanto, la Intendencia miente. La Intendencia no da la información correcta. No, en cuanto a la compra, en cuanto a lo que se dice de la compra-venta. El resultado de la licitación está supeditado a la realidad ambiental. Sí, no, pero yo estoy hablando de la titularidad de los padrones. Se habla de que se vendieron, y los terrenos no se vendieron. No se vendieron, los terrenos se alquilaron con opción a compra una vez que el Tribunal de Cuentas apruebe y una vez que Dinama apruebe. Pero eso no es lo que dice la Intendencia. La Intendencia da porque como que ya es definitiva esa localización. Yo tuve oportunidad de ver la propuesta original y realmente de las empresas perdidosas había mejores locaciones que estas que sí cumplían con todos los criterios buffer. Criterios buffer que cuando surgen de las versiones taquigráficas de cuando fue la Dinama este miércoles al Parlamento, a la Comisión de Medio Ambiente,
para responderle al señor, ahí reconoce públicamente Nario que se va a hacer calificado categoría C. O sea que eso es un documento público en un lugar público delante de un poder legislativo. Por otro lado, surge una gran incongruencia que muchos de los diputados, acá tenemos uno, insistieron a las autoridades, una gran incongruencia con las respuestas que da la propia Intendencia y las que da la Dinamo. En cuanto, volviendo al tema de la determinación del territorio. La Intendencia dice que en las respuestas a los pedidos de información pública que con la Dinama ha determinado esa zona poligonal donde tenían que ir a pescar el territorio los oferentes. Y de la versión taquigráfica, que es larga, son 18 páginas, pero el concepto central es este. Se sacó el lazo del cuerpo, o del cuello, la Dinamo. El director nacional, el ingeniero Nario, dijo: nosotros, hasta el cansancio, porque se le insistió sobre la pregunta, nosotros no participamos en la elección del lugar. Nosotros solamente cumplimos con la función de asesorar a la Intendencia, y eso fue un proceso propio, solo y exclusivo de la Intendencia de Canelones. Nosotros no somos copartícipes, simplemente nosotros le dimos información, ¿tá?, de lo que se usa, criterios de exclusión, que son guías, que son recomendaciones de la EPA. ¿Y qué es la EPA? La EPA es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. O sea, son normas que utiliza la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y de la Unión Europea. Yo lo investigué eso. Pero eso son normas en otros países, no son normas en Uruguay. Por lo tanto, de ahí que no son vinculantes. Entonces, en vez de ir a buscar criterios al exterior, ¿por qué no cumplimos con las normas uruguayas? Eso es lo primero. Y acá la Intendencia se está olvidando, y bueno, vengo a mi terreno. Se está olvidando de un primer convenio internacional, que es el convenio de Basilea, aprobado y ratificado por Uruguay por la ley 16.221, que es la que establece, ¿tá?, todo lo que tiene que ver con la eliminación de residuos y disposición final de residuos. Y allí se establecen criterios. Eso es un tratado internacional emitido como resultado de la ONU, que está aprobado desde más de 30 años por Uruguay. Y ahí se consagran derechos humanos, y hoy que estamos en los 70 años de la Carta de las Naciones, de la Carta de Derechos Humanos, el medio ambiente es un derecho humano, ¿tá? Todo eso incide, y de todo eso las autoridades se están olvidando. Pero también tenemos, la Intendencia contesta de que puede ubicar en el medio rural, en las respuestas a los pedidos de información, puede ubicar en el medio rural sin necesidad de recalificar cualquier emprendimiento industrial, en base a la Ley de Ordenamiento Territorial 18.308 y en base a la Ley 18.719, que hace una interpretación de cuáles son las excepciones. En conclusión, para no aburrirlos, puede en un medio rural poner una planta de tratamiento de lo que sea, según la Intendencia. Pero eso es un razonamiento equivocado. Es totalmente equivocado. Porque antes de la ley 18.308 y antes de la ley 18.719 está la ley 17.283. Y la ley 17.283, que es muy clara, ¿ah?, es la ley que regula es la que reglamenta el artículo 47 de la Constitución, y que dice, yo destaco acá 3 cosas. Dice en su artículo 1, declárase el interés general de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Constitución de la República, a la protección del ambiente, de la calidad de aire, del agua, del suelo y del paisaje. Esto es recontra claro. Y si a mí me ponen
una planta industrial en un paisaje rural, me están afectando el paisaje. Y el paisaje es un derecho humano. Eso es lo que se llama, hace 120 años que lo dice el Código Civil, los derechos, la servidumbre de luz y de vista. ¿Tá? Que a la Intendencia no le gusta hablar de esto. Y que la Intendencia sí lo ha usado en otros juicios a su favor, cuando le han querido, y acá en Canelones, cuando le han querido expoliar espacios públicos. Ahí la Intendencia sí ha usado ese argumento. Pero además, acá es muy importante también lo que sostiene el artículo 8. En cuanto la Intendencia por sí sola no está autorizada legalmente a haber predeterminado esa zona. ¿Por qué? Porque el artículo 8 de esta ley establece la obligatoriedad de la coordinación entre los instrumentos públicos de ordenamiento territorial, determinado por las autoridades nacionales y las departamentales. Y no hay vuelta de hoja, y acá no hay coordinación de nada, ¿tá? Porque si por un lado en el Parlamento dicen, Dinama, que ellos no intervienen, y por otro lado la Intendencia dice que determinó su propio proceso, obviamente que hay algo que está mal. Hay una incongruencia, hay una contradicción, hay alguien que está, digamos, haciendo una falacia o un error de interpretación. En cuanto a posibles acciones. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Bueno, primero, el expediente principal de la licitación está en el Tribunal de Cuentas, del cual también hemos tenido respuesta. El Tribunal de Cuentas no va a anular. No va a anular o no anularía, porque eso sería competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero sí se ha comprometido a hacer un estudio complejo por el tarifazo que eso va a implicar, la actualización de la tasa de salubridad o de servicios ideada en el 60, que habría que multiplicarla por tres veces. Estamos hablando que esto, en 22 años, este vertido a la Intendencia le va a costar, y a todos los canarios, y más cerca de 180 millones de dólares. A 22 dólares. O sea, acciones legales, y hay de diversos tipos. ¿Sí? Yo creo que podría caber algún tipo de acción de amparo, una acción eso ya es a nivel judicial. Podría caber una acción de nulidad, una acción de nulidad si la Intendencia no responde los recursos administrativos en el plazo de los 150 días, pero eso no tendría la obligación, si no lo responde, ese silencio se interpreta como denegatorio. Bien, o sea, eso no detiene la instalación, eso no detiene la instalación. Y hay algún otro organismo que puede actuar, algún tipo de unidad reguladora, sobre el tipo de la calidad y abastecimiento del agua, que hasta ahora no se ha pronunciado y se podría pronunciar. Sobre la OSA, con respeto a la OSA. En virtud, a mí me habían pedido ciertas reservas sobre esto, pero si quieren lo digo. Estamos hablando de la URSEA. La URSEA tiene potestades para hacer controles y dictámenes a causa de lo que te pasó en Santa Lucía con los barros y con el problema de aguas corrientes. No solamente URSEA controla y tiene potestades sobre las tarifas, sobre el problema de los combustibles, del gas licuado y sobre los problemas de los parques eólicos, también sobre la calidad y la posibilidad de abastecimiento y de sustentabilidad y asegurabilidad de
la calidad del agua a aquellos lugares que hoy no lo tienen, o que corren el riesgo de perderlo. Pero este pronunciamiento donde se le exige que en 30 días la OCE tiene que hacer un plan operativo de mantenimiento, de aclaración del tema de los barros, qué va a hacer, cómo va a manejar eso. Eso fue debido a una denuncia de los vecinos ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. Nosotros tenemos la carta redactada para el Bueno, de derechos humanos. la Institución de Derechos Humanos ahora cambió hace poco. La Institución de Derechos Humanos fue concebida como un órgano asesor del Parlamento en materia de derechos humanos. Y bueno, los derechos humanos, el medio ambiente, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, hay jurisprudencia en ese sentido, hay pronunciamiento en ese sentido, de que es lo que se llama un derecho humano de tercera generación, donde el medio ambiente no tiene patrimonio, donde no se requiere una determinada legitimación de cualquier vecino puede presentarlo, con cuanta más firmas acompañen esa eventual denuncia podría ser. Y el tema es que hace poco, ahora creo que fue el 10 de septiembre, si no me equivoco, cambió la presidencia y la presidenta es la doctora María Josefina Pla, que era de Serpaj. Es muy sensible a estos temas, y bueno, antes era la doctora Mota. Yo creo que los caminos a seguir, en cuanto a los caminos a seguir, creo que hay que agotar todos esos mecanismos, y la acción legal, que puede haber de varios tipos, sería lo último. Pero, digo, pero acá se está violando en esta ley, y se está violando también la necesaria coordinación, y también el artículo 21 de esta ley habla de los residuos. Entonces, digo, son cosas donde hay clarísimamente, donde la calidad, lo que está en juego, sin perjuicio de lo del ordenamiento territorial, lo que está en juego es la calidad de agua, el abastecimiento de agua. Y yo no tengo las pruebas, pero hoy el arroyo Solís Chico es uno solo. Geográficamente, cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Hoy hablamos del tema de las barométricas al pasar. Hoy, cualquiera que vaya por la ruta 35, que une la Floresta con Soca, a mitad de camino, antes de llegar a Soca, hay camiones que entran públicamente y vierten hacia la derecha en predios privados que tienen pendiente hacia el arroyo Mosquitos, que desemboca más abajo, pasando Soca, en el arroyo Solís, en el arroyo Solís Grande. Digo, eso, y a grifo abierto, vierten todos sus contenidos, por llamarlo de alguna forma. Entonces, eso se lo planteamos al intendente, al alcalde de Soca. Hay una grabación de esa conversación, fue una reunión con vecinos, fue una de las primeras, y él dijo que no podía hacer nada. Y que cuando fue a hablar con uno de los camioneros, le dijo, esto está autorizado por la intendencia. Entonces digo, si hoy tenemos eso, mañana con un basurero, donde va a estar al lado de una presa, al lado de la basura, como Candiota o como Cañadas Grandes, digo, sin contención de ningún tipo, sin nada, con lo que sea, digo, ¿qué credibilidad puede tener todo eso? Bueno, yo redondeo. Bueno, muchas gracias. Una pregunta. Sí. Porque creo que son indicadas. En la ley que mencionaste, ¿tiene reglamentación? La ley existe. Sí. ¿Tiene su reglamentación o no tiene? ¿O no lleva reglamentación? Le deriva. Deriva. Le deriva, sí. Empodera a el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y en particular a la DINAMA, a que dicte aquellas reglamentaciones, resoluciones y todo lo que corresponde. Es la que le da la policía, digamos, en materia de medio ambiente, en el diseño de las políticas y en las medidas y en la coordinación obligatoria con las intendencias que se debe realizar. Así que si entendí bien, la ley la puede virtuar o desvirtuar esos organismos.
lo concentra en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y en definitiva va a pasar a la discrecionalidad del poder del momento de cómo se maneja. Pero acá, a ver, pero eso lo vemos en este tema. La Dinamo apoyó la gestión de OCE en el 2014 para el tema de la resolución de la reserva de la presa. Porque OCE por sí no lo podía hacer por ser servicio centralizado. Y también apoyó esto. Entonces digo, me dirán que los técnicos son diferentes, que los técnicos no son los mismos, pero digo, eso está más allá del tema de los técnicos, digo, son los organismos públicos. Muchas gracias. Doctor,